El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay alguien más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condene, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante la situación presente que está viviendo Jesús, con todos los signos que va realizando, los milagros, las curaciones, las liberaciones, y todo lo que el Evangelio nos va mostrando que se va realizando, esos signos externos que manifiestan y concretizan de una manera especial el poder de Dios que se manifiesta a través de Jesús, tienen un solo fin esos hechos, junto a la predicación del Señor, y es la conversión de quienes lo están escuchando, de quienes lo están viendo. Es que el hombre pueda darse cuenta que no va por un buen camino y que es el tiempo propicio, que es la hora de salvación y que es el momento de conversión, y que es hora de dejar de ofender a Dios, y que es hora de comenzar a observar fielmente los mandamientos de Dios, su palabra. Pero hay unos que con sencillez y pobreza de corazón van entendiendo y comprendiendo, porque desde hace tiempo han venido esperando la manifestación del Señor, y por eso con humildad y sencillez muchos que se acercan a pedirle un milagro a Jesús se acercan invocándolo como Mesías, pero suplicando la piedad que hoy el salmista está pidiendo a Dios. Porque quien se acerca a Dios reconociendo su propia verdad, se acerca no exigiendo, se acerca reconociendo quién es Él como criatura y quién es Él como Dios. Dios nunca se ha equivocado, siempre ha sido bueno y ha sido fiel y no ha fallado. El que he fallado he sido yo, como lo hace hoy el salmista. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. El fariseo en el templo entra bien erguido, como merecedor de estar allí. Entra con la cabeza en alto porque se cree dueño de los méritos para estar allí de cara frente al Señor y darle gracias, porque no es como ese publicano
que se ha quedado afuera, a quien seguramente ha estado observando continuamente para fijarse en los errores de él. Porque eso hace un corazón exigente, suficiente, lleno de soberbia, que lo único que tiene es tiempo para estar mirando las faltas de los demás y a ver dónde están sus imperfecciones. Porque quien se cree perfecto, se cree digno para juzgar justa su acción e injusta la acción de los demás. Yo te doy gracias, porque no soy como ese publicano que está allá afuera. Yo sí doy limosna, yo sí ayuno, yo sí hago esto, pero no es propio del corazón arrepentido que el Señor está buscando hoy en el Evangelio. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. ¿Cuántas de nuestras meditaciones y reflexiones no parten de nuestra culpa, sino de la culpa de los demás, para estripar a los demás, para hundirlos y para exaltarnos a nosotros mismos, porque hasta interiormente no sabemos gozar en eso? Y ese no es el arrepentimiento que Dios quiere, no es la circuncisión del corazón, no es la conversión que Dios está buscando. Lastimosamente hoy en nuestra iglesia eso se ve a flor de piel, donde unos le tiran a los otros, y son dos bandos, tires en piedras de un lado y de otro. Pero ¿qué está esperando Dios verdaderamente de nosotros? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Yo no les voy a dar otro signo más cuando la gente hoy está esperando signos espectaculares en el cielo y todo el mundo calculando fechas a partir de interpretaciones erróneas de la Sagrada Escritura. Porque incluso dentro de la iglesia ya nos dimos a esa tarea independiente de interpretar la palabra de Dios a nuestro cómodo, a nuestro gusto y como a nosotros nos parece. Porque yo lo pienso así, porque yo lo sentí así. Y hasta la iglesia, antes de declarar los libros sagrados como auténtica revelación de Dios y darnos un canon definitivo, tuvo que esperar muchos siglos para verificar cómo había sido esa manifestación de Dios en aquellos hombres que sintieron que Dios les había hablado al corazón. Siglos y siglos de discernimiento para decirnos la iglesia en el siglo XIV, entrando el siglo XV, que los libros verdaderamente revelados y que eran palabra de Dios eran estos y que estos otros no. Esta generación es una generación que se deja llevar mucho de sus impulsos subjetivos. Y hablo en el ámbito religioso porque de eso estamos viciados dentro de la iglesia. Un relativismo que estaba advirtiendo Benedicto XVI, que ha llegado hasta el extremo. En el 2005 él habló de una dictadura. ¿Y en qué consiste ese relativismo? Ya desde siglos antes sabemos cómo tenía su fundamento en el yo. Porque el hombre resulta siendo la medida de todas las cosas y el hombre resulta siendo el criterio de verdad y lo que piense y lo que diga el hombre, eso es verdad. Y así estamos dentro de la iglesia. Si a uno se le dio por pensar que esto es malo, esto es malo. Si a alguien se le dio por pensar que esto es santo, esto es santo. Pero ya no se tiene en cuenta el criterio de la palabra de Dios, que es bien amplia y profunda y clara para verificar si lo que está sintiendo coincide con la verdad o no, si lo que está pensando coincide con la verdad o no. Y eso nos ha permeado a nosotros los pastores también. Es muy doloroso que hoy hasta nosotros mismos los sacerdotes estemos generando confusión, hasta los obispos. Y lo más doloroso es que la gente se está acomodando a eso dentro de la iglesia y le está pareciendo bien. Y esperemos a ver que Dios nos dé un signo
A ver si aparece un signo en el cielo y esto se compone y nos damos cuenta para dónde coger. Pues no se les va a dar otro signo más que el del profeta Jonás, que le dijo a Nínive que si no se convertía le iba a venir una gran destrucción. Y no se les va a dar otro signo más, porque la reina del sur se levantará en el día del juicio, porque ella vino desde los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón, que no era la sabiduría de Salomón, que le provenía de la ley de Dios. Y dice el Señor, aquí hay alguien más que Salomón, y es Cristo mismo. Las primeras palabras con las que empezó esta cuaresma fueron las primeras palabras con las que Cristo ejecutó su proyecto público de pastoral. Las primeras palabras que de Cristo salieron públicamente después de ser bautizado en el Jordán para su público fueron: conviértanse y crean en el Evangelio. El nivel de soberbia es tan alto hoy en nosotros que el hecho de que nos digan que tenemos que convertirnos nos incomoda, nos hiere, nos lastima. ¿Por qué? Natán le dice a David: has faltado, y lo que tú hiciste ocultamente, Dios lo va a hacer delante de todos. Y ante tu cara va a entregar a las mujeres, a tus mujeres se las va a entregar a otros. La actitud de David fue una actitud muy humilde. He pecado contra el Señor. He fallado. Yo soy injusto, he sido injusto. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. He pecado. Y el Señor de una aplacó su sentencia. Por haberte arrepentido, David, el Señor te perdona. Y ya no va a ser tan fuerte el castigo, va a ser más leve. Eso sí, tendrás que reparar porque uno de tus hijos va a morir. Ese es Dios. Tantas cosas que podemos evitarnos, tantos dolores, angustias, desesperaciones, tormentos, turbaciones, guerras, violencias, conflictos internos, familiares, con una sola actitud. Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito. Mientras hoy en la iglesia se pretende justificar el pecado como algo bueno, cuando esas pobres almas a las que se les abre las anchas para que sigan pecando, lo único que quieren es libertad interior, no quieren seguir pecando, quieren que les muestren el camino del arrepentimiento y del cambio para poder sentir la libertad, porque lo único que nos trae la verdadera libertad es la conversión. Y no hemos hecho las cosas bien. Nínive era una gran metrópoli, este mundo es una gran metrópoli. Uno se pregunta, y siempre nos preguntamos, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la maldad? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué tantas cosas atroces? Y pocas veces llegamos a la verdad de las cosas. Miren lo que viven estos países que están en guerra. Pero si nos vamos hacia atrás, podemos preguntarnos, ¿cómo ha sido la obediencia a los mandatos del Señor? Por lo menos a la ley natural, que antes se respetaba. Decía Benedicto XVI que hace 100 años atrás hablar de matrimonio homosexual era impensable. O sea, no solamente que no se hablase, sino que era impensable 100 años atrás. Hoy ya eso se volvió normal hasta dentro de la iglesia, ¿sí? Porque resulta que si dos homosexuales se quieren, pues eso es válido. Y si se quieren como pareja, no crean, pues todos debemos amarnos, ¿sí?
Y a la gente ya le parece bien eso, ya se acostumbran. Menos mal hay iglesias particulares que han sufrido esto y se han parado con firmeza y valentía, como los obispos de África. África está siendo un testimonio para la Iglesia Católica hoy deslumbrante. Tiene mártires por montones, porque allá hombres y mujeres saben qué es dar la vida por el Señor. Y no se han dejado meter esas prácticas relativistas, hasta el punto que todas las conferencias episcopales de África le dijeron al Santo Padre que no aceptaban esa declaración del dicasterio para la fe. Todas. Y son varias conferencias episcopales con sus obispos. No guardaron silencio. Porque es que allá han muerto miles y miles de cristianos por defender la ley natural, la ley que hace libres, que trae la paz, que trae la alegría al corazón. Y hay que admirar ese testimonio de esos hermanos nuestros allí, porque es que a ellos sí les ha tocado derramar sangre en esa lucha contra el pecado. Hace 100 años, lo decía proféticamente Benedicto XVI, hablar de eso era impensable. Hoy quien se oponga a eso, lo advirtió él en el 2018, está condenado a la exclusión y a la excomunión. A ver, de eso más bien no hablemos, y dentro de la Iglesia, para no socavar la unidad, dejemos que eso siga andando. Como hoy está ya más casi que demostrado en su totalidad científicamente por la crítica histórica con Constantino, que prefirió quedarse callado frente al error del arrianismo y dejar que los sacerdotes se ensuciaran de arrianismo y los obispos, incluso perseguir a los fieles para mantener la unidad del imperio. Porque en realidad Constantino parece que no tenía un auténtico deseo de convertirse al Señor, sino de ser grande en el imperio. Y defendía algunos principios, hasta los religiosos cristianos, porque sabía que los valores de la fe tenían una fuerza de unificación hasta política. Y así lo hizo. Y aceptó los errores del arrianismo y los aplaudió, y muchos obispos se permearon de eso y muchos sacerdotes. Menos mal tenemos la historia para no volver a caer en esos errores. Ahora el que no la conozca está condenado a repetir lo mismo. El Papa Benedicto XVI, desde 2006 creo, no recuerdo con exactitud, hizo un esfuerzo muy grande por entregarnos unas catequesis sobre los padres de la Iglesia. De hecho, en el año 2007 escribe la catequesis, dos catequesis de dos padres de la Iglesia, San Hilario y San Atanasio de Alejandría, quienes les tocó luchar contra el emperador y contra obispos que se habían dejado permear de ese relativismo del arrianismo, y contra sacerdotes. A San Atanasio, dichoso él, 16 años perseguido por la misma Iglesia y por el mismo emperador, 5 veces excomulgado por la Iglesia, pero hoy es santo, y un gran santo. Obispos y sacerdotes que se opusieron rotundamente a su elección episcopal, porque decían que tenía un espíritu de división, que el demonio lo estaba empujando, que estaba engañado, que mirara el consenso, que la mayoría iba caminando por el camino del error. Pero como el Señor, con o sin mayoría, salva a la Iglesia, ¿sí? Gracias a Dios el Señor no piensa relativistamente como nosotros, que se fija en las masas, ¿sí? Donde hay mucho, ahí hay no, el Señor mira corazones. Miren el ejemplo de David, ¿sí? El pobre Samuel siendo profeta y se equivocó.
Y era un sabio Samuel, pero tenía limitaciones. Porque es que hasta los santos tienen limitaciones, no son omniscientes. Por eso todos necesitamos del juicio de la iglesia, porque nos podemos equivocar. La gente hoy no conoce el catecismo y eso es muy preocupante, muy preocupante. Porque uno puede terminar distorsionando la búsqueda de Dios por una ignorancia culposa, por no buscar bien y donde uno debe buscar. Y hay gente que le dedica más tiempo a escuchar por ahí falsos profetas porque se presentan, como San Pablo lo advierte en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, esos superapóstoles, ¿sí?, que se visten de luz. Miren, Satanás nunca se nos va a presentar como un mentiroso. Es que lo primero que vamos a hacer es decirle, váyase de acá, ¿sí? Él se nos va a presentar con una apariencia de verdad y con una convicción. Decía Benedicto XVI en Jesús de Nazaret que el mayor especialista en interpretación bíblica y exégesis bíblica era el anticristo, citando a un autor ruso de hace 100 años, ¿sí?, porque sabe mucho de Biblia, ¿sí? Le decía San Hilario a Constancio, no San Constancio, a Constancio, el hijo de Constantino, le decía: tú eres más ingenioso para engañar que el mismísimo diablo. Escribió una carta y era su superior. Porque cuando de hacer la voluntad de Dios y de ser fieles a la voluntad de Dios se trata, nosotros tenemos que ser fieles. Como dice Benedicto XVI, hasta soportar la excomunión y la exclusión. Porque quien no resulte pensando como esta sociedad ya piensa, pues está condenado a eso. Ay, Padre, eso nos da susto. Tranquilos que el Señor quita todos los sustos. Porque venció el miedo y lo ha demostrado en la vida de los mártires, que también les daba miedo a morir. Pero le suplicaban al Señor y venía y les daba una fortaleza sobrenatural. Nosotros no podemos hacerle caso al miedo. El miedo no es un criterio para dejar de hacer las cosas ni para hacerlas. Porque quien obra por miedo, obedece por miedo, es un servilista. Y ahí no hay virtud. Ahí no está orando el Espíritu Santo. Y el que deja obrar por miedo es un cobarde y se iguala al error y hace las mismas veces del error. Hoy se confunde la prudencia con el miedo, no tiene nada que ver con eso, nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica cuando nos habla de la virtud de la prudencia, hablándonos de las virtudes cardinales. Esa iglesia africana que le dijo a la Santa Sede: no vamos con esa declaración, con todo el respeto, con todo el amor, pero también con todo el dolor que eso significa, es valiente, muy valiente. Pero es que ellos ya han dado testimonio con la sangre del amor del Señor. Aquí tuvimos hace algunos años, seguramente algunas hermanas y hermanos lo recordarán, un laico que vino con el arzobispo de Alepo, con Monseñor Francis Tuan, y ahorita se me olvidó, el laico es un polaco. Aquí dio testimonio de lo que él vio en esas iglesias africanas. En una misa dominical que estaba repleta la gente por fuera, y asombrado le dice al párroco: ¿cómo viene tanta gente a misa acá? Y son lugares donde están los fundamentalistas islámicos, esos que matan a los cristianos, donde ven cristianos celebrando, ahí los matan. Hijo, y hace unos días, le dice el padre, pusieron unas bombas acá y algunos cristianos murieron. Y eso, en vez de llenar a la gente de más miedo, la llena de más valor, más se llenan las iglesias. Y aquí en Colombia, cuando hubo la amenaza de meterse el comunismo,
Los cristianos, por el miedo, para que no se nos metan, es que el miedo nos lleva a cometer unos errores, porque nos nubla, y se metió. Optemos por el mal menor para que no se nos meta otro peor, ¿sí? ¿Y qué pasó? Eso no es fidelidad, eso es pura cobardía. Pregúntenle a los católicos que viven en Cuba cómo han vivido su fe. Yo he conocido sacerdotes que han estado de misión allá, valientes, porque para la iglesia nunca ha sido un problema eso. La fe, la fuerza de la fe es mucho más grande que cualquier dictadura, cualquiera que sea. Por eso no se les va a dar otro signo más que el del profeta Jonás. El Señor nos está llamando a una conversión sincera del corazón. Y este es un tiempo que nuestra iglesia está sufriendo mucho porque se le está pegando muy duro a la unidad de la iglesia. Y es doctrinalmente. Y mucha gente ya va detrás de esos relativismos. Hace 100 años, hablar de matrimonio igualitario, eso era imposible. Pero los católicos, muchos nos hemos ajustado a esos principios. Ya en el pensamiento y en el corazón, no con tal de que no se nos meta el comunismo, votemos por alguien que promueve pues el matrimonio entre 2 mujeres y 2 hombres. Colombia lo vivió impulsado por mismos católicos. ¿Ustedes creen que eso es fidelidad al Señor? Padre, pero es la doctrina del mal menor. El mal menor no es ninguna doctrina. Es una ideología perversa, que ni siquiera el derecho natural tiene campo para ella. Ni siquiera el derecho natural. O sea, Padre, ¿qué está pasando? Que estamos ciegos. Y que nosotros, por esa falta de conversión interior, no estamos teniendo la claridad del corazón para darnos cuenta. Y por eso va a venir un tiempo hermosísimo. Dios está preparando un tiempo precioso. Dios ya tiene unos cuantos escogidos y los está preparando muy bien, porque esos van a dar testimonio de qué significa ser fieles al Señor, y el mundo lo va a ver. Y va a ver en esos católicos antorchas vivas. Pero no crean que son los que aparecen en las redes sociales. Esos los tiene muy bien guardados la Virgen. Y efectivamente van a ser apóstoles de los últimos tiempos. Esos los tiene reservados como se los reservó allá en el cenáculo, cuando la Virgen fue y se recogió a los apóstoles para lo que venía. Y viene un momento, el concilio habla, la Lumen Gentium, va a ser el tiempo del testimonio y del Espíritu. Va a ser un Pentecostés mucho más alto que el que vivieron los mismos apóstoles. Lo dice la Lumen Gentium. Pero eso es en gente valiente. Nuestros hermanos en África ya están dando testimonio de la fe. Y los primeros que les dijeron a los obispos, miren, ¿qué pasó? ¿Por qué salió esa declaración? Fueron los laicos. Comenzaron a escribirle cartas a sus obispos y a sus sacerdotes, y los obispos a recoger las cartas de los laicos que se estaban dando cuenta de los errores, y dijeron no. Ojo, y no es un problema cultural de África, lo han dicho claramente los obispos, no es cultural, eso no es cierto. Es un problema doctrinal y social, que es muy diferente. No es porque los estados africanos nunca han ido con este tipo de ideologías, no es solo por eso, es porque es doctrinal. Porque es imposible racionalmente aceptar un desorden como algo bueno. Eso es imposible.
Y ese desorden puede convertirse en pecado cuando se aplaude, se felicita, como pasó en Colombia. ¿Sí? Matrimonio igualitario, no importa, eso es mal menor. Adopción también para 2 mujeres que se casen, no importa, eso es mal menor. Es que solamente aborto en las 3 causales, no importa, eso es mal menor. No es que ni en las 3 ni en ninguna. Pero eso fue promovido por católicos. ¿Y saben qué crean ese tipo de denuncias? Resistencias. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Hoy nuestra sociedad no puede con el suicidio, con ese espíritu de muerte, con las impurezas, porque se abren las puertas. ¿Y cuál es la solución? No se les va a dar otro signo más que el del profeta Jonás: conversión. El Señor nos quiere a todos, clamando hoy como el salmista: oh Dios, crea en mí un corazón puro. ¿Y saben qué va a pasar? Lo del Salmo 32. Confesé al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Si en Colombia hiciéramos jornadas de reparación por el daño que se hizo, miren, al Señor no le cuesta en un minuto coger y cambiar, como lo ha hecho en el África, ¿sí? Que tienen gobiernos que defienden las leyes naturales y las defienden política y legalmente. Pero no estamos entendiendo que todas estas cosas nos las hemos buscado nosotros mismos porque no hemos sido fieles al Señor. Cuando Dios encuentra fidelidad a la alianza, eso marcha preciosísimo, ¿sí? Y se ven cosas extraordinarias. Si en Colombia hiciéramos jornadas de reparación, ya que quienes incitaron a muchos católicos a hacer eso no lo están haciendo y nosotros lo hacemos, el panorama cambia y tendremos paz, y paz verdadera, y esa sí va a ser duradera y estable. Miren lo que pasó, por ejemplo, en Ruanda, África. La Virgen les advirtió, esto es una aparición aprobada por la Santa Sede, ¿sí? Le aprobó al arzobispo para que la aprobara. La Virgen les advirtió: recen, conversión para que no haya, porque y los videntes vieron unos ríos de sangre. Pues no le hicieron caso a la Virgen. Y esas 2 tribus se mataron entre ellas, y es un genocidio que fue noticia mundial. Ahí están los datos históricos. Un genocidio en 1 o 2 meses, la cantidad de muertos. Sin embargo, después dijeron: la Virgen tenía razón. Y comenzaron a hacer lo que la Virgen estaba pidiendo: a rezar, a hacer penitencia, a escuchar la palabra profética. Y hoy Ruanda es un recinto de paz. En África es un recinto de paz. ¿Por qué? Porque si le hacemos caso, no se les va a dar otro signo más que el del profeta Jonás. Fue y le dijo a la gente de Nínive: reparen, hagan reparación, conviértanse, vuelvan a Dios, que ya está siendo muy ofendido. Y el rey mismo se vistió de saco, comenzó a hacer penitencia, y Dios felizmente se arrepintió de las amenazas, y en Nínive hubo cambio. Y Nínive se transformó y hubo paz. Es humildad. Eso cuando vienen a uno y le dicen: es que no vas bien, como que hemos llegado a un nivel de soberbia tan alto, ¿sí?, que ya nos volvemos susceptibles. La humanidad ha llegado a un nivel de susceptibilidad muy alto, muy alto. ¿Sí? Es intocable, ¿sí? Pero ¿eso cómo se llama? La susceptibilidad, ¿dónde brota? De puro amor propio. El humilde, ahí estaba el publicano, golpes de pecho: ten piedad de mí, he fallado, Señor. Y dice Jesús: les aseguro que ese se fue justificado a su casa. ¿Con cuánta alegría? ¿Cuánta paz nos iría para su casa? ¿Con cuánto descanso en el corazón? Yo no sabía
que reconocer la culpa era tan bueno. Y dice el Salmo: dichoso a quien le han absuelto su culpa y le han perdonado su pecado. Dios está listo, está ahí. Eso es un hilo muy delgado. Yo reconozco y Él está listo para cogerme en sus brazos y decirme: aquí te sacudo, te voy a poner vestidos nuevos. Señor, pero fue mucho lo que te ofendí. Tranquilo, que yo ya no me acuerdo de nada. ¿Tú por qué te acuerdas? Yo no me acuerdo de nada. Señor, pero fue muy fuerte. No, yo no me acuerdo de nada. Ya. Pero solo necesita la humildad de nuestro corazón para reconocer que no hemos sido los mejores. Santa Laura Montoya, cuando comprendió esto por la fe, levantó la mano y dijo: yo quiero ser de las primeras, sí. Pero San Pablo le ganó, le escribe a Timoteo: está bien que creas y prediques esto, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No estamos en la iglesia para ponernos en pedestal de perfección. No estamos para eso. El justo siempre, el justo, el que se cree justo, siempre está por allá subido mirando. Este falló en esto, este otro en esto, esto, así, ¿sí? Bien arriba, ¿sí? Y a esos les encanta, por eso el Señor nos derriba, ¿sí? Mientras estamos mirando allá, nos están tumbando el pedestal que hemos construido por allá abajo, ¿sí? No, es desde abajo. No habrá otro signo, porque la reina del sur vino desde muy lejos. Esa peregrinación le significó mucha penitencia a ella, mucha penitencia. Y aquí hay alguien más que Salomón. No estamos para creernos perfectos. ¿Qué tal? Pues no lo somos. El mayor signo de que no lo somos es que estamos celebrando aquí la Eucaristía, ¿sí? Que no lo somos. Si no lo creemos, estamos en la mentira más alta. Ahorita nos va a decir Jesús: yo vine a derramar mi sangre por el perdón de tus pecados. Señor, yo no tengo pecados. Muchos. No podemos hacer que esa sangre se derrame en vano. Sí, porque Él vino a salvar lo perdidito, ¿sí? Pues los sanos no. Ojalá no vengamos a la Eucaristía así como: yo no tengo nada de que, Señor. Cuidado, porque eso enferma, y mucho, ¿sí? Y enferma a los demás también, ¿sí? Por ahí derecho, eso contagia. Aquí venimos necesitados de misericordia, y eso es lo más hermoso, porque ¿saben qué pasa? Viene la paz como fruto del perdón. Nunca nos dé miedo reconocer nuestras culpas ante el Señor, y oremos unos por otros, para que la ceguera, yo el primero, esa ceguera tan grande que tenemos, se nos caiga rapidísimo. Y escuchemos esas palabras proféticas de Benedicto XVI. Esta sociedad se está construyendo su propio credo. Ya no es una dictadura, ya es algo más grave, es religioso. Matrimonio igualitario, aborto, ya la gente se acostumbró. Aquí, ya. Y lo más tremendo es meterse en un ambiente donde hay relativismo, porque uno se acostumbra a eso. Eso sí daña la conciencia, terrible. Entonces, que el Señor, pues la gracia nos la dio, que nosotros acojamos este caudal de gracia que está sobre nosotros, para reconocer que necesitamos de su misericordia y poder encontrarnos con la gozosa sanación, curación y liberación que nos quiere dar el Señor. Es la alegría de David, y David hoy es santo. Fueron muy grandes sus pecados, pero fue más grande su arrepentimiento y su humildad.
supo reconocer que había fallado. Y si reconocemos y estamos dispuestos a reparar, los frutos que se manifestarán son grandiosos. Esos que la Virgen tiene bien protegidos, esos se pasan dando golpes de pecho, escondiditos. Y por eso los tiene también guardados y van a ser un signo muy grande para la humanidad. Muy grande. La humanidad los va a ver y la Iglesia lo va a ver como lo fueron San Atanasio y San Iliario. Tanto fue su luz y su fuego que hoy siguen iluminando a esta Iglesia por su valentía, su amor al Señor. Que hoy nosotros aprovechemos, que escuchemos aquellas palabras de San Agustín: teme a Dios que pase y no vuelva a pasar, porque las gracias actuales no se repiten. Hoy es día de salvación, hoy es día propicio para acercarnos al Señor. Aprovechemos esta lotería y esta ganga que nos está dando el Señor y acerquémonos con el salmista hoy, con un corazón contrito y humillado, pidiéndole perdón al Señor.